Una tragedia que se repite cada día y que en los primeros 15 días de este mes de junio llegaron más de 1.500 inmigrantes al archipiélago. Más de un centenar fueron rescatados en 24 horas. Hoy hablamos de ese libro que recibe el nombre de Revictimizadas. Es un recorrido por la violencia de género en las mujeres migrantes. Y saludamos ya a Raquel López, que es la autora del libro. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hablamos en este caso en la actualidad aquí en el archipiélago con esa llegada constante de pateras, un libro en este caso donde destaca la violencia de género, esa violencia machista y además en este caso, Raquel, hay que destacar que es sobre mujeres que llegan sin papeles. Exactamente, me centro sobre todo en las mujeres migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país. Un dato además a destacar porque es importante en esa relación que se requiere de más formación, especialización en estos aspectos para saber cómo tratar estos casos. Pues sí, porque hay que tener en cuenta el proceso migratorio que sufren la mayoría de estas mujeres, que como comentabais antes, vienen buscando un futuro mejor del que dejaron en su país y se encuentran con muchísimas trabas y muchos obstáculos, con estigmas, prejuicios, estereotipos. Y aparte de aterrizar en un país que no es el suyo y hacer frente al duelo migratorio, al choque cultural, también tienen que luchar contra, como he dicho, los estigmas, los estereotipos que existen en torno a las personas migrantes y en concreto a las mujeres. Y la mayoría de las mujeres en estos casos descubren cómo está la situación, lo que están viviendo, precisamente cuando llegan a España. Sí, porque en sus países de origen, pues son actitudes, son comportamientos que son normales. Entonces, en muchos casos, y así como me han contado algunas de las mujeres a las que yo he podido entrevistar, a las que yo he podido echar una mano, al llegar aquí se encuentran con que esas actitudes que en su país son normales, aquí están penalizadas a través de es un delito o que son penalizadas socialmente. Y entonces se dan cuenta de las relaciones que tenían en sus países de origen, que aparte de relaciones tóxicas, eran situaciones de violencia de género. Porque además toda esa información que recibían en sus países, en muchos de los casos llega a través de lo que le quieran contar sus parejas, ¿no? Sus maridos. Más que en sus países, hay en muchos casos que ellas llegan acá a España reagrupadas por sus parejas. Entonces, sus parejas llevan ya tiempo aquí y juegan con la información, tergiversan, manipulan y acaban aislándolas. Y en muchos casos a ellas les puede el miedo porque, claro, ¿cómo van a desconfiar de alguien que en teoría las quiere, con quien llevan muchísimos años, en muchos casos, y que les están dando una información que es errónea? Entonces confían ciegamente en ellos y se creen todo lo que les dicen. Entonces ahí la desinformación también juega en perjuicio suyo. Comentábamos también la llegada de importantes números de pateras al archipiélago. Hace unos días esa mujer embarazada fallecida que llegaba hasta Canarias y lo importante en este caso también destacar que a saber esa situación, ¿no?, por la que llegan al archipiélago, pero también lo que tratamos, Raquel, es de remover conciencias. Exactamente, que no miremos hacia otro lado, que no normalicemos estas llegadas de pateras, sino que nos mueva por dentro algo y nos planteemos por qué vienen, qué les mueve a hacer kilómetros y kilómetros, a pagar muchísimo dinero para venir en... Es que no es ni un barco, es una patera donde vienen un montón de personas sufriendo lo que sufren en muchos casos a lo largo del camino. Posiblemente esa mujer que ha fallecido en una patera embarazada, posiblemente se haya quedado embarazada a lo largo del camino y pueda ser, por así decirlo, una moneda de cambio para poder llegar y al final
no ha podido iniciar un nuevo proyecto de vida en tierras españolas. Entonces, las mujeres en ese proceso migratorio sufren muchísima violencia, son violadas porque es su moneda de cambio para poder llegar a las costas. Muy dura esa situación y recientemente conocíamos, Raquel, ese informe del Consejo Europeo sobre las carencias que tiene España relacionadas con identificar a las víctimas de trata. Importante ese dato que se ha dado de que tan solo es un 2% lo que registra España frente, por ejemplo, un 28% de información que aporta Portugal. En esto también tenemos que trabajar en esas carencias y mejorar en este caso. Sí, porque en la inmensa mayoría de los casos, y no es mi tema en el que yo pueda ser un poco especialista, las mujeres no se identifican como víctimas de trata. Entonces, muchas veces llegan aquí, por no decir en la mayoría de los casos, llegan aquí engañadas y con una idea muy bonita de lo que va a ser su viaje, de lo que va a ser su llegada, y lo que encuentran aquí es una realidad totalmente diferente. Y entonces no tienen las herramientas y los medios adecuados para poder denunciar, porque no se lo permiten, para poder denunciar y salir de esa situación por lo mismo, porque el estigma, el miedo, la vergüenza, la duda. Y acá en España, pues sí tenemos muy buenas leyes, pero nos falta todavía esa especialización y, si me permites la licencia, el tomárnoslo realmente en serio. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa información y este libro muy interesante, Raquel, Revictimizadas. Importante también ese título donde se destaca pues esa palabra. Muchas gracias por atendernos y esperemos todos pues que esa situación mejore de cara a los próximos meses. Gracias. Esperemos. Muchísimas gracias.